A ver, por supuesto que se reconoce el esfuerzo que ha hecho el Estado, el Gobierno, la ministra de Economía, María Antonieta Alba, y por decisión del Ejecutivo, ¿no es cierto?, y del Consejo de Ministros, de entregar bonos a los más necesitados. 5 meses después de tomar esas decisiones, seguimos dando vueltas en círculos sobre los mismos temas. Que el tema de una campaña de información que no ha funcionado adecuadamente, porque en las colas de los bancos de la Nación hay gente que llega a preguntar si le toca cobrar el bono, generando aglomeraciones donde sabemos se producen contagios. Seguimos hablando del mismo tema. Infórmense, está la información en las redes sociales. Bueno, parece que la forma de hacer llegar esa información no es adecuada, no es correcta. Y se le ha reclamado al presidente que las campañas de información, de comunicación, no están siendo del todo eficientes, y el presidente ha dicho, pero si estamos haciendo campañas. De hecho, ayer ha sido una de las pocas veces en todo lo que va de la pandemia en que al presidente se le ha visto ofuscado, molesto, y ha insistido nuevamente en decirle al peruano, oye, no seas irresponsable, no salgas de tu casa, tienes que cuidarte. Bueno, es cierto que tenemos todos que poner de nuestra parte, absolutamente. Luchar contra la pandemia nos toca también a nosotros, no exponiéndonos innecesariamente. Pero también suponía tomar decisiones o cambiar de estrategia cuando vemos que las que estamos aplicando no funcionan. Y 5 meses después, recién entonces se dice, sí, pues en las agencias del Banco de la Nación se producen aglomeraciones. Descentralicemos. Enhorabuena, ahora módulos en colegios, en losas deportivas para descentralizar y evitar aglomeraciones. O sea, ya no se había visto el tema de los contagios en las aglomeraciones y las colas en las agencias del Banco de la Nación. Ya no se había visto que la baja bancarización que hay en el Perú impide que sea efectivo el cobro del bono para abrir el cobro a otras entidades bancarias. No entiendo eso, por qué no se ha hecho. Y ahora se dice, bueno, se va a abrir la cuenta con el DNI para que todos tengan una cuenta, para que no haya problemas. Son cosas que se van resolviendo sobre la marcha. Hay quienes dicen, criticas pero no propones. Vamos, que el gobierno tiene, en teoría, un equipo de gente que los asesora, pero que si eso no está funcionando, abrir las antenas para escuchar, ¿no es cierto?, a otros sectores de la sociedad que tienen sugerencias y que tienen ideas que podrían aplicar si pueden funcionar. Luis Benavente es analista político, ha escrito, analista político, y además preside Vox Populi, que es una agencia que hace estudios de opinión pública y de mercado. Y ha escrito un artículo muy duro respecto a la gestión de la pandemia en estos 5 meses, en los que señala graves errores comunicacionales del gobierno durante la crisis. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pamela. Sí, en este artículo hemos querido enfocar de manera sistemática, racional, haciendo un intento objetivo por poner las razones por las cuales hay un cuestionamiento al sistema de comunicación del gobierno. Porque muchas veces las opiniones están caracterizadas por generalidades, por cosas muy vagas, abstractas, etéreas, o con intenciones políticas de criticar, destruir o de ocultar y tapar, ¿no? Hemos encontrado, sí, razones comunicacionales que nos hablan de una muy deficiente gestión, muy mala gestión, muy poco profesional gestión de la comunicación, cuando la comunicación era algo fundamental. La comunicación es inherente a la gestión política. Si me permites, podría señalar algunos de esos puntos. Por favor, sí. Claramente, ¿no?, para justamente no estar en la generalidad. Uno, por ejemplo, basar el sistema de comunicación en largas conferencias por épocas a diario del presidente. Entonces, ¿qué ocurría con esto? El presidente entraba a mucho detalle. El presidente debe ir a la sustancia, a lo fundamental. El detalle se lo debe dejar a otros. Y por otro lado, no ser tan reiterativo, monótono. Incluso tiene un tono que no es muy atractivo, si se quiere, ¿no? Entonces, eso produce un efecto de desgaste. Cualquier estudiante de primer ciclo de comunicaciones sabe que la saturación produce desgaste, y entonces hubo un desgaste por tanta exposición diaria en intervenciones muy largas. ¿En qué momento, Luis, a ver, en qué momento debió hacer ajustes? Porque al principio el presidente
al frente de su gabinete, frente a la pandemia, daba una sensación de que tenemos un capitán que sabe la hoja de ruta y nos va a llevar a buen puerto. Esa fue la sensación al principio. Un presidente que tomaba el toro por las astas, tanto así que la respuesta a las medidas durísimas, como tú mencionas en el artículo, que se tomaron, las acataron. Nos quedamos todos en nuestras casas, entendimos que era lo necesario, que no debíamos contagiarnos. ¿En qué momento se produce el quiebre? A ver, esa decisión estuvo muy bien. Ese 15 de marzo en la noche, ese domingo, que yo recuerdo muy bien porque esa noche personalmente yo tenía coronavirus y me sentía muy mal, entonces lo recuerdo perfectamente. El presidente mostró el liderazgo, decisión, tomaba medidas duras que todos los peruanos aceptamos, o la gran mayoría aceptó, ¿no? Entonces era un presidente que sabía decidir, que tenía el liderazgo, que tenía firmeza, que tenía carácter y que estaba cumpliendo su rol de líder, estaba conduciendo a los peruanos. Y entonces eso fue aplaudido, eso lo llevó a tener 85-90% de aprobación, eso le llevó a tener un reconocimiento internacional muy grande, nacional también, ¿no? Pero era una puesta en escena, nada más, no había cosas sólidas, porque si eso no va acompañado de acciones adecuadas, no tiene sustancia, no tiene fondo. Habían pasado 2 meses de inacción, esa es mi primera crítica, ya no comunicacional, sino de gestión. Muchos defensores del gobierno, Pamela, dicen que no, eso nos sorprendió a todos en el mundo, eso es falso. Nos sorprendió a los europeos, porque los chinos habían cerrado la provincia donde está el brote, pero dejaban ir turistas chinos a Europa, y Europa está con mucho turista oriental y chino en particular, y les gusta mucho Italia y el norte de Italia, y es curioso, en la Lombardía, en esa zona del Véneto, etcétera, es donde se produce el primer impacto en Europa. Perú tuvo 2 meses para actuar. En esos 2 meses no hubo un plan estratégico, no hubo compras, no hubo constitución de un comité de crisis que haga una planificación, etcétera, ¿no? Entonces hubo 2 meses de inacción. Luego comienzan muchos errores de gestión, ¿no? Por ejemplo, a ver, ahora mismo, ¿por qué cierran la opción de salir el domingo? Si el objetivo es que no haya reuniones familiares, no logran el objetivo. Lo único que logran es que la reunión se mude todas en sábado o en viernes en la noche, viernes en la tarde. Correcto. Y todas las actividades que se hacen en el fin de semana, de sábado y domingo, que tienen 2 días, se concentran en un solo día. Entonces se produce más aglomeración. Entonces, si yo quiero que haya más contagio, cierro el domingo. Pero parece que la medida es para que haya más contagios, que no piensan. En el tema de las pruebas, a ver, es un tema bien sensible, ¿verdad? Porque siempre se insistió, y los médicos especialistas que al inicio de la pandemia decían no pueden equiparar, les caían encima y decían qué barbaridad, el gobierno está haciendo un esfuerzo para testear. No se puede equiparar pruebas moleculares con pruebas rápidas, porque ya está demostrado hasta el cansancio que las rápidas te dan falsos negativos o falsos positivos. Había al inicio una dificultad para procesar por los laboratorios y los insumos las pruebas moleculares, pero se priorizó durante mucho tiempo la prueba rápida y no se hizo el trazado el rastreo de contactos. Y ahora el primer ministro ha dicho, y tampoco ya no estamos en este momento en la etapa en que se puede hacer rastreo de contactos. O sea, también hay contradicciones al interior del gabinete, porque la ministra Macetti había salido a decir, antes de que Martos dijera esto, había salido a decir, vamos a ir con las pruebas moleculares y las vamos a comprar por millones y las vamos a aplicar. Claro. Lo que hay ahora es un desborde, ya no se puede controlar, la situación es totalmente descontrolada. Lo que ha hecho el ministro es decir la verdad. No actuaron en el momento, de alguna manera nos hicieron creer algo que no era correcto y ahora es el desborde. Entonces fue otra cosa indebida, incorrecta. Ahora, volviendo al tema de la gestión comunicacional, creo que hay un tema muy importante respecto a ocultamiento de información. Y acá voy a hacer también mi duro. Eso es propio de dictaduras, no es propio de un sistema democrático. El señor Matuk ha dicho que en mayo el presidente y el Consejo de Ministros sabían sobre el real número de muertes. Y esa declaración de Matuk no ha sido desmentida por el gobierno. Y mientras no se desmienta, la vamos a tomar por cierta. Entonces hubo ocultamiento de información. Macetti, que es una doctora con mucho prestigio y credibilidad, habló de 3.600 casos, luego habló de un número de 47.000, pero ha sido un sinceramiento a medias, que no esté en las cifras oficiales. Y Pamela, si el gobierno hubiera querido transparencia, lo hubiera logrado. Mira, yo sé que no puedes pedir que tengas una prueba positiva para
contabilizar a un muerto con COVID, ¿de acuerdo? Pero se puede hacer una estimación estadística. El gobierno tiene el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, donde hay un nivel técnico muy bueno, con ingenieros estadísticos, doctores en estadística, que pueden hacer una estimación, y una estimación válida, sólida, como la que hizo Vox Populi para demostrar esto, y ahí tienen técnicos a la mano, podría ser una salida para el gobierno, decir, estimamos en tanto, perfecto, ok, los casos verificados en el sistema que tenemos nos dan 27.000, pero la estimación es 60.000, bueno, lo aceptamos, y luego se sabrá con más información de SINADEF, porque ese conteo tiene que ser muy realista y objetivo y siguiendo protocolos. De acuerdo, lo aceptamos, pero ya una estimación estadística seria con el sello de INEI puede ser satisfactorio. Es que no ha habido intención de transparencia y nos han mentido, y esa es la palabra. Para generar una falsa sensación de tranquilidad, lo tenemos controlado. Sabemos cómo actuar y por dónde ir para generar una falsa sensación de estamos gestionando bien esta pandemia. Tranquilo, confía en nosotros. Pero mira, pero es que eso es falso, pues, para usar la palabra exacta, ¿no? Porque no estaban gestionando bien, estaban gestionando mal. Hoy día Perú es el país con más muertes por millón en el mundo. Es el país cuya economía ha caído más fuertemente en toda América Latina. Eso no es un éxito. Decir que eso es culpa de los peruanos que no cumplieron las medidas de protección es ofender a los peruanos, es desarrollarles un sentimiento de culpa. Pamela, es una maldad. A los peruanos hoy día, en una situación de dolor tan profundo por la muerte, por la enfermedad, por la pérdida de empleo, hay que darles esperanza, y este gobierno los culpa, les desarrolla sentimientos culposos. Eso es inaceptable. ¿Por qué? Porque hay peruanos que fuimos muy responsables y somos la mayoría. Una pequeña minoría fue la que no cumplió las normas, como en todo el mundo, como en Londres, como en París y en otros países. Pero no puede ser eso una lavada de manos, y ya estoy hablando con un lenguaje bastante más claro que de costumbre, Pamela, por la situación, por lo que es necesario hablar con más claridad y por lo que venimos haciendo desde hace meses, en realidad, no como ahora que ya todo el mundo critica al gobierno. Creo que hay que decir las cosas como son. Creo que el gobierno se equivoca, no asume culpa, no asume ninguna responsabilidad. Entonces, están vendiendo como victoria el fracaso. Pero el fracaso no es que perdiste un partido de fútbol. El fracaso es que murieron 60, 70 mil, 80 mil peruanos hasta la fecha. Van a ser más de 100 mil dentro de pronto. Ese es el fracaso. No pueden bailar sobre el cadáver de decenas de miles de peruanos para festejar un triunfo, un éxito. El presidente no puede seguir buscando embriagarse de muchos puntos en las encuestas. Y ya perdió 35 puntos en las encuestas de abril a agosto, porque mucha gente se está dando cuenta del juego del gobierno y está sintiendo que el presidente ha mentido y se están desengañando de él. Y ahí volvemos nuevamente al tema de la comunicación, de la escasa transparencia, bueno, como dices tú, de la voluntad de mentir y ocultar datos que sí manejaban. Entonces, mirando hacia adelante, ¿qué debiera ocurrir? Me preocupa porque ayer el presidente se ha concentrado en hablar de una vacuna que todavía no está aprobada. Yo aplaudo que estén haciendo todas las gestiones para asegurar que cuando la vacuna sea aprobada finalmente, la que fuera o las que fueran, lleguen al Perú. Pero mientras tanto tenemos una ventana de 4, 6, 8 meses probablemente en la que vamos a seguir conviviendo con este virus que nos está matando y ya no hay camas UCI, los médicos están estragados, se están contagiando y se están muriendo. Entonces, en estos 3, 4, 6, 8 meses, a mí no me ha quedado claro ayer qué es lo que vamos a hacer. Me ha sonado más bien a sálvese quien pueda. ¿Sabes que no salgas de tu casa? No seas irresponsable porque te contagias y te vas a morir. Claro, lo de las vacunas es correcto, hay que gestionar la compra de vacunas. Sí. Bueno, y es lo que le toca al gobierno en realidad hacer, además, ¿no? O sea, es lo que cualquier gobierno responsable haría, es lo que le toca. Y espero que se haga con transparencia y que no haya corrupción y que no se estén robando la plata ahí, porque ya hay centenares de casos, iba a 600 hace 2 meses en la Fiscalía de investigaciones por corrupción en compras vinculadas a la pandemia de parte del gobierno. ¿Y el presidente qué dijo, Pamela? Bueno, dijo que la Fiscalía y Contraloría hagan su trabajo. Perdóname, Pamela, que está lavada de manos.
él preside el Ejecutivo, él tiene que ser el líder de la acción anticorrupción dentro del Ejecutivo, no solamente pasarle la pluma a Fiscalía y a Contraloría, que por cierto tienen que hacer su trabajo, es obvio, todos tenemos que hacer lo nuestro. Entonces, hay corrupción en mi gobierno, yo soy el jefe de gobierno, y cuando me preguntan por la corrupción, bueno, que estos señores hagan su chamba. No, pues, mira, yo estoy hablando con un lenguaje que no es el que uso corrientemente, ¿no? Pero el mensaje sería el mismo, de un lenguaje más pulido, más fino, más académico, más analítico, pero es que es la verdad, Pamela, estamos en una situación extrema y somos seres humanos y estamos viendo cómo el gobierno quiere irrogarse una victoria cuando ha fracasado y los objetivos del trabajo no han sido en función de la pandemia, más han sido objetivos políticos de interés personal del presidente por tener puntos en las encuestas, por ganar aplauso, y nos han llevado a todos los peruanos porque es el gobierno central el principal responsable. Acá todos somos responsables, el gobierno central, los gobiernos regionales, locales, algunas personas, no todos los peruanos, ¿no? Pero el gran responsable es el gobierno central. ¿Quién puede sacar las grandes normas? ¿Quién maneja el gran presupuesto? ¿Quién tiene acceso a los medios de comunicación? ¿Quién puede hacer todo lo que quiere? ¿Quién puede movilizar al ejército? Es el gobierno central. Y el gobierno central se equivocó totalmente. Y las comunicaciones, porque era el punto inicial de esta conversación, las comunicaciones las manejaron no alineadas a los objetivos sanitarios, porque tampoco había un plan estratégico sanitario, todo ha sido improvisación, no hubo un plan estratégico de comunicación. El Congreso ahora le dice al presidente, hagan un proyecto de comunicación, hagan una campaña masiva para sensibilizar. Eso sería mucho más efectivo que escuchar todos los días una hora al presidente, ¿no? Y no se hizo un mensaje, es algo que llegue, que emocione a las personas, que despierten nuestras actitudes, nuestras conductas para cuidar nuestra vida, nuestra salud. No, a nadie se le ocurrió. 5 meses después el Congreso se lo tiene que recordar al gobierno. Ahora que la comunicación política es un tema tan importante en el mundo, en el Perú también, pero un gran descuido. Entonces no podemos aplaudir al gobierno después de todas estas fallas graves en la gestión sanitaria y en la gestión comunicacional de esta pandemia, con las graves consecuencias para el país, Pamela. Bien, Luis, claro y directo. Y es lo que se necesita, ¿no es cierto? Claridad, transparencia y pisar tierra. No esperanzarnos en una vacuna que aún no ha sido aprobada ni siquiera. Cuidémonos todos. Gracias por este contacto, Luis. Gracias, Pamela. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, pues, sálvese quien pueda, parece que fuera el mensaje. No salga si no es necesario. Cuídese, por favor. Cuídese.